Buenos días, mi nombre es Maribel Méndez, soy licenciada en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Nacional. En este momento hago parte del Laboratorio de Informática Educativa de la Universidad de La Sabana, cuyo asesor es el profesor Oscar Boude. La investigación que estoy llevando a cabo en este momento tiene como nombre Elementos, características y usos de los videojuegos educativos para fortalecer las competencias en básica primaria, una aproximación a los estudios más significativos. Por el tipo de estudio, empiezo por el apartado de metodología. El diseño o tipo de estudio de este trabajo es una revisión sistemática de la literatura, que como bien lo dice Kitchenian en 2004, es una manera de interpretar las investigaciones más relevantes de un área o un tema en particular. El enfoque investigativo es cualitativo descriptivo, ya que se va a describir cada uno de los hallazgos más significativos, más relevantes dentro de la literatura estudiada, dentro de la literatura analizada. Kitchenian en 2004 plantea unas fases para realizar la revisión sistemática de la literatura. En primera instancia está la formulación del problema. Entonces vamos a contextualizar la formulación del problema. Bien, entonces tenemos los procesos tradicionales de la enseñanza, no siempre han estado ligados a los intereses de los educandos. Sin embargo, las prácticas docentes han ido cambiando a través del tiempo y esto ha provocado cambios significativos en cuanto a las estrategias de enseñanza-aprendizaje y al uso de recursos. En el marco de las tecnologías de la información y de la comunicación, encontramos diversos recursos que la educación ha adoptado para enriquecer las prácticas pedagógicas. Uno de los recursos que ha sido utilizado actualmente son los videojuegos educativos. Los videojuegos que son diseñados y pensados para la enseñanza. En otras ocasiones se usan también adecuándolos a una planeación videojuegos comerciales que en su inicio no han sido pensados para la enseñanza, pero que si bien es cierto han sido objeto para optimizar algún proceso pedagógico. Entonces, dentro de la literatura encontramos prácticas y usos de los videojuegos en la educación básica primaria. En la literatura podemos encontrar también que los mencionan como juegos serios o serious game, que quiere decir que han sido diseñados y pensados desde sus inicios como un instrumento, como una herramienta para fortalecer procesos de formación. Entonces, de acuerdo a esto, surge la pregunta de investigación. ¿Cuáles son las características y elementos de los videojuegos usados para desarrollar competencias en básica primaria entre el 2000 y el 2017? Entonces, bueno, se pretende analizar cuáles son las características y elementos particulares que tienen estos videojuegos que han sido usados para desarrollar competencias. ¿Qué diferencia tienen estos videojuegos que han sido diseñados para la enseñanza con los que son, por ejemplo, comerciales, o qué elementos particulares tiene para que puedan fortalecer tal o cual aprendizaje en tal o cual área específica? Se tomó un rango de años amplio entre el 2000 y el 2017 para pretender abarcar la mayor parte de los estudios que han sido publicados hasta la fecha en cuanto a las prácticas y usos de estos videojuegos en esta fase de escolaridad.
Bien, seguimos con la metodología, según Kitchenham 2004. El segundo criterio de la segunda fase, es la definición de los criterios de inclusión y exclusión de la búsqueda de estudios y la identificación de los mismos. Entonces, de acuerdo al diseño de investigación, análisis sistemático de la literatura, se indagó en las siguientes fuentes de datos. Entonces, tenemos Scopus, PROCEDS, EBSCO, ScienceDirect, Relic, Dialnet, Cielo, Google Scholar y otras fuentes secundarias como ResearchGate y repositorios de universidades. Los descriptores de búsqueda para la inclusión fueron los siguientes: videojuegos más primaria, juegos serios más primaria, serious game elementary, video games primaria. Como criterio de inclusión se tuvo también en cuenta el año de publicación, que estuvieran dentro del 2000 y el 2017. Las investigaciones que se tomaron en cuenta fue que estuvieran aplicadas a básica primaria y que tuvieran una población y que fuese aplicado, el trabajo de investigación fuese aplicado a una población entre los 6 y 12 años de edad, que estuviera referenciado dentro de los documentos como tal. En cuanto a los criterios de exclusión, tenemos documentos que han sido base teórica de esos artículos que han sido prácticos. Entonces, los documentos de base teórica han sido excluidos, no porque no se vayan a usar, sino porque queremos analizar los documentos prácticos. Sin embargo, se tienen en cuenta los documentos que han sido base teórica para fundamentar la práctica de los videojuegos. En primera instancia, se hizo para la identificación de los estudios, se hizo un proceso de análisis de los resúmenes y de las palabras clave de 110 textos, de 110 artículos, y de esta manera se pudo delimitar eso mismo, entonces que fueran prácticas aplicadas de los videojuegos. Y pues hasta el momento, hasta la fecha, se lleva analizado 40 estudios en idioma español. Faltan aproximadamente la mitad de los otros estudios están en inglés, en idioma inglés, y otros que quedan en diferentes idiomas. Bien, después del proceso de revisión de los resúmenes y de las palabras clave, se prosiguió a la codificación y características de los estudios ya seleccionados como tal para el análisis. Entonces, esta codificación para esta codificación se establecieron unas categorías de análisis referente a los usos, al área en el que se estaba trabajando el videojuego, al año en el que se publicó el artículo, los autores, la fuente en la que se encontró, la estrategia con la que se usaron los videojuegos, el tipo de videojuego que se usó y la edad de los educandos a los que se les aplicó el videojuego a nivel educativo. Posterior a esto, según las fases de la revisión sistemática de la literatura, se hace una organización de toda la información analizada. Posterior a ello se hace la escritura de los resultados y finalmente se hace la publicación del metaanálisis. Este sería pues la fase final, donde se hace la escritura de todo el análisis que se ha hecho de los textos completos. Bien, entonces como objetivos tenemos
Objetivo general: determinar los elementos y las características que tienen los videojuegos educativos para apoyar el desarrollo de las competencias de básica primaria entre el periodo de 2000 a 2017. Específicos: describir los elementos y las características que deben tener un videojuego educativo para contribuir a los aprendizajes de básica primaria. Identificar las áreas y competencias fortalecidas con el uso de videojuegos en básica primaria. Entonces tenemos como resultados preliminares que en las diferentes áreas en las que se han usado los videojuegos está matemáticas, lenguaje, inglés, música, ciencias naturales o temas relacionados con ciencias naturales, hábitos alimenticios, uso o apoyo terapéutico, inteligencias múltiples, que abarca pues todas las áreas pero desde un enfoque diferente, y las ciencias sociales. La muestra analizada hasta el momento, que son los 40, el corpus documental va hasta ahora en 40 artículos. Entonces tenemos que en este momento está Ciencias Naturales liderando en cuanto a las áreas de uso. Los temas que tienen que ver con cuidado ambiental, reciclaje, cuidado de los animales, conocimiento del medio y todos estos temas relacionados con ciencias naturales son los que están liderando dentro de este grupo de documentos, y es en los que más se ha trabajado los videojuegos. Seguido de ciencias naturales está las inteligencias múltiples, seguido está el uso o apoyo terapéutico, que está en igual nivel que en el área del lenguaje, con procesos comunicativos, procesos de literatura, de conocimiento de personajes, etc. Enseguida está el área de matemáticas, que comprende pues usos de los videojuegos en cuanto a manejo del espacio, imágenes tridimensionales, para conocer figuras geométricas y operaciones básicas hasta ahí. El área de inglés, el área de música y el área de sociales como representa pues en menor grado el uso de los videojuegos en este caso. Se vale repetir, pues en el corpus documental que hasta ahora se lleva, este es el balance. En cuanto a los grados de escolaridad, se encontró que donde más se usan los videojuegos es de quinto a sexto de primaria. En Colombia pues el grado sexto hace parte ya del bachillerato, pero en otros estados como España, sexto hace parte de la primaria, del final de la primaria. Entonces los niños pues se hace una intuición acerca de por qué se manejan más en quinto y en sexto de primaria, pues porque los chicos tienen una mayor madurez cognitiva y han experimentado también juegos comerciales en sus hogares con videoconsolas, Wii u otros elementos, y eso les hace tener un mayor conocimiento acerca de cómo manejar estas herramientas. Sin embargo, como lo dice Gross 2000, la señora Begoña Gross, los videojuegos son la entrada a la cultura informática. Entonces, gran parte de los videojuegos diseñados están enfocados a primero y segundo de primaria, pues porque son unos elementos muy atractivos, muy motivadores. Son videojuegos que han sido diseñados con unas actividades muy jugables, teniendo en cuenta la población a la que se le va a aplicar, y pues esto según este señor Ramos, Ahijado y Botella en 2016, estos aspectos de ser atractivo, de ser jugable, fomentan el éxito de los aprendizajes a estas edades.
Otros resultados preliminares está en cuanto a las concepciones que tienen los autores de esos artículos prácticos en cuanto a los videojuegos. Entonces tenemos que el 92% de los artículos se refiere a los videojuegos como herramientas potentes para el aprendizaje. Los refieren también como un software multimedia que resulta ser un recurso muy innovador que permite adaptar contenidos curriculares para aplicarlos como complemento a las prácticas educativas o fuera de ellas también. Gracias pues a su característica de conectividad, los videojuegos también han sido un recurso complementario de enseñanzas o de enseñanza en un aula o de uso terapéutico en otros espacios, también para población infantil. Bien, estas apreciaciones están apoyadas en López Martín y colaboradores en el 2013, Martín Díaz en el 2010, Manuel Escolar en el 2009, y otros autores resaltan que el videojuego como herramienta interactiva es altamente innovadora y motivadora, ya que por la naturaleza de ser jugable resulta muy atractivo para los estudiantes. Y esta característica invita a que él se acerque a las temáticas escolares de forma diferente y entretenida. Esto también está fundamentado en Solano y Santa Cruz 2016, en Gross en el año 2000, Son Soles y Botella en el 2015. Hasta aquí van los resultados preliminares. Se vale recordar que pues en este momento hay un corpus documental de 40, pero quedan unos artículos por analizar que están en idioma inglés, otros que están en idioma español, algunos que están en catalán, en portugués, que se están analizando ya en este momento, pero que no se tienen los resultados preliminares como tal para mostrarlos en este momento. Sin embargo, otros de los apartados que se van a abordar seguidamente en el documento y en la entrega final del metaanálisis es los elementos estructurales que tienen los videojuegos, las características significativas que tienen estos videojuegos analizados para apoyar las competencias en básica, y finalmente se va a hallar una relación entre las características y los elementos con las competencias que se han querido desarrollar con estos materiales educativos. Bien, muchas gracias por su atención, muy amables.